Hoy vamos a tocar un temita interesante. Habíamos tenido previamente con algunos grupos de afiliados algunas charlas en relación con los riesgos que había antes de que se diera la posesión de este gobierno y se estaba hablando sobre los temas posibles en la tributaria, y hoy ya tenemos una realidad diferente. Estamos ante una realidad en la que ya vimos un proyecto donde ya tenemos unas temáticas puestas sobre la mesa y que adicionalmente vienen a ser un juego entre lo tributario y lo aduanero que no está dejando un muy buen sabor, de acuerdo con lo que estamos viendo con especialistas y personas que están alrededor de estos factores desde el punto de vista tributario y aduanero. Hoy la idea es contarles algunos elementos que encontré durante mi paso como defensor nacional del contribuyente y del usuario aduanero de la DIAN, cargo en el cual estuve durante 3 años en el gobierno del presidente Duque, y en el que tratamos de generar un cambio dirigido a mejorar el relacionamiento de la DIAN con todos sus contribuyentes y usuarios, donde vimos modificaciones interesantes, vimos cambios desde el punto de vista de la tónica en el que se daba el trabajo, vimos una defensoría cercana, vimos un proceso de escucha permanente mediante las redes, vimos una DIAN obviamente que tuvo que atravesar una etapa bastante difícil debido al tema de la declaratoria sanitaria de emergencia por el tema del COVID. Tuvimos situaciones, digamos, relacionadas con la inestabilidad del sistema, habida cuenta de la vejez del MUISCA, pero paralelamente también tuvimos procesos en los que vimos cómo el Estado colombiano generaba las garantías para empezar procesos de cambio y modernización del sistema, con lo que esperamos que pronto se pueda contar con un MUISCA nuevo si el programa y el sistema que se dejó establecido desde el gobierno anterior no se modifica en este y se cambia otra vez esa línea de la DIAN. Todos esperamos que esta DIAN continúe en esa línea de favorecimiento, de estar cercana, y que no volvamos a la etapa de los perros de la DIAN, la foto que siempre hemos hablado de la doctora Kersman con sus dos Doberman allá en el despacho, que eso era lo que normalmente se sentía alrededor de la gente de la DIAN. Entonces hablaremos de ese proceso, lo que encontré, después hablaremos de las temáticas relacionadas específicamente con el tema aduanero que se dan con la sentencia que emitiera la Corte Constitucional declarando inconstitucional esta normativa desde lo sancionatorio, y vamos a ver los efectos y un decálogo de temáticas que encontramos nosotros que tal vez es el dolor de cabeza, que desde lo tributario aduanero, porque aquí vamos a ver ese tema de la conectividad del siglo XXI, el sistema con el que se utiliza o se desarrolla el plan aduanero, y el MUISCA, que es el que recibe el tema tributario aduanero, cómo se generan esos problemas para los usuarios en el sistema. Durante todo el camino iremos haciendo comentarios de lo que hemos visto en esta reforma tributaria, de los riesgos, de los miedos, de algunos comentarios que hemos escuchado en algunos foros especializados, como el del Instituto Nacional de Contadores Públicos hace una semana en Cartagena, como el que tuvimos la posibilidad de escuchar en grupos de Analdex esta semana en la celebración de los 25 años de la zona franca, todas estas cositas, y les voy a ir contando cómo se ve y cómo se están viendo los cambios de esto. Y finalmente voy a terminar en un tema que estamos tratando de desarrollar frente a los procesos tributarios aduaneros, que se llama el derecho al error. Y es un mecanismo que queremos traer de la ley francesa, de la norma francesa, para efectos de equilibrar la relación entre los contribuyentes y los usuarios y la administración tributaria, con un principio fundamental. Uno, volver a la confianza. Lo que acá se perdió hace muchos años, aquí estamos bajo un concepto en el que la relación contribuyentes y DIAN es de desconfianza, es completamente volteado el concepto de la buena fe. Aquí está probada la mala fe, lo que yo tengo que mirar es cómo carambas llego a demostrar que actuaba de buena fe, que no cometí errores dolosos, fraudulentos o de mala fe, y con base en esa relación, de nuevo en la confianza, que es como debería funcionar la administración pública y los administrados, cómo debiera eso tender a que dos elementos importantísimos. Primero, que no todo lo que se cometa como errores sea sancionable. Y allí veremos qué pasa cuando yo mismo genero una cosa que se denomina la delación, cuando yo mismo le cuento a la DIAN que cometí un error y quiero corregirlo. Y dos, un tema, y es cómo buscar la dosimetría en las penas, tanto en lo tributario como en lo aduanero. Porque vemos hoy en día unas penalidades
que realmente están entrando dentro del concepto de generar situaciones que son confiscatorias, en las que se está llevando desgraciadamente a la quiebra de empresas y que se está rompiendo un proceso que es el que debiera funcionar desde el punto de vista de muchas operaciones en lo aduanero, donde se recoge el tributo y que hoy se está haciendo es por vía de multas. Vemos un plan de choque aduanero el año pasado que se cotizaba o se establecía para 20 billones de pesos y el resultado fue de 25 billones de pesos en sanciones a las entidades que están en el sector, sean agencias, sean usuarios, sean personas, agentes aduaneros, CIs, todo este tipo de cosas, y pues allí no debería estar el recaudo debería estar en muchísimas operaciones de comercio exterior, más cuando estamos frente a un gobierno que presuntamente promueve el concepto de ampliar la vía de comercio exterior, de ampliar los factores, pero pues vemos situaciones como lo que tenemos hoy desde el lado aduanero que va contrario a eso, o elementos como lo que se ha escuchado en relación con las zonas francas, en donde convertir las zonas francas solo en un concepto de exportación, pues viene a ser anacrónico, viene a ser contrario a lo que es la realidad de lo que se está dando a nivel mundial y nos pone en un predicamento muy difícil de posibilidad de sanciones por incumplir con las medidas que debía tener y pues obviamente un desestímulo muy grande a nuestro mercado de comercio exterior. Entonces voy a proyectar la presentación, vamos a ir caminando en la presentación, la idea es que vayan presentando en el chat sus preguntas, Sandra va a estar muy pendiente y al final vamos a responder lo que alcancemos y las más interesantes desde el punto de vista del aporte de lo que estamos tratando de hacer hoy acá y como siempre, abierto a cualquier comentario, ustedes saben, todas estas charlas que se han hecho alrededor de la cercanía con FENALCO y todos sus afiliados nos ha llevado a este nivel de confianza en la que podemos hablar con calma las cosas y estoy atento a cualquiera de sus dudas. Entonces, vamos en la presentación. Bueno, entonces vamos a hablar de este tema, como les decía, la reforma tributaria, sus riesgos e implicaciones para el sector empresarial, como nos estamos viendo hoy con ese miedo más que obvio y digamos que partiendo de comentarios que hemos tenido que ver desde muchos de los funcionarios que están hoy con el gobierno nacional, desde estas temáticas que se están dando, unos miedos que son más que claros cuando escucho a una ministra de Minas en unas posiciones bastante absurdas, llamémoslo así, frente a lo que es la política de manejo de la minería nacional, cuando el mundo está buscando soluciones en temáticas como lo que vemos hoy en Europa, la necesidad de garantizar el flujo de carbón para efectos de la operación de las calderas, porque muy seguramente ahorita que arranque el otoño y con el próximo invierno tengamos un cierre del gas desde Rusia por efectos de la guerra, y pues lo que estamos viendo acá es encarecer el producto en vez de ganarnos esa bonanza y traer ese capital que tanto necesita Colombia. Entonces, esa parte y lo que les decía, el derecho al error. Entonces, ¿qué encontramos? Aquí, como les decía, lo primero es qué encontramos en ese proceso de esos 3 años trabajando durante este periodo anterior en las 54 seccionales que visitamos la gran mayoría en más de 2 y 3 ocasiones, en un trabajo que se hizo realmente de descentralización, de trabajo nacional, y que nos permitió conocer los dolores de muelas de la gente realmente en lo que tiene que ver en lo tributario y lo aduanero. Primero, un sistema aduanero que está enfocado al recaudo mediante sanciones en un porcentaje mayor al del impuesto generado por multiplicidad de operaciones. Y aquí lo que les comentaba hace un rato, desgraciadamente, como lo dije en el año 2020, recuerdo mucho con el viceministro de Comunicaciones en una reunión que hicimos en Medellín con el presidente del Éxito, en un escenario de la Universidad de Medellín, en la que estábamos hablando sobre el desarrollo de lo que es la legislación aduanera en Colombia. Tocaba yo un tema y les decía, hombre, estamos matando el sector de comercio exterior. Y eso es lo que todos los días vemos entidades como Analdex, al doctor Javier Díaz, vemos a FITAC con su vicepresidente ejecutivo, el doctor Miguel Ángel Espinosa, peleando todos los días por ese tema. FENALCO, en un proceso súper fuerte para los comerciantes en tratar de ayudarles, y siendo muy claros, diciendo, venga, el proceso no puede seguir generando recaudo
a punta de sanciones. Y lo que estamos viendo es que es eso. Realmente lo que vemos es una DIAN agobiante, una DIAN encima de temas de forma, no de fondo, en una violación flagrante en muchas ocasiones de la posibilidad de hacer revisiones desde la integralidad de la documentación, en procesos que en un 80% terminan en proceso de aprehensión de mercancías, y pues obviamente lo que conlleva es un rescate que debiese arrancar en el 25%, termina negociándose entre el 50 y el 75% del valor de la mercancía, o se pierde la mercancía. Y pues obviamente un producto al que yo le tengo que sumar un 50% adicional por vía de una sanción, pues ya estoy entrando en pérdida. Claramente no voy a tener la posibilidad. Entonces, eso desde el lado de ese riesgo de la comisión de errores, de ese riesgo del el proceso frente a la DIAN. Segundo, multiplicidad de procesos sancionatorios y requerimientos especiales basados en situaciones de forma y no de fondo. Y aquí vamos en lo tributario y en lo aduanero. Seguimos con temáticas como el problema de las declaraciones sin sello, donde desgraciadamente es el contribuyente el que tiene que llevar la parte delgada de esa cuerda y perder el pago realizado o adjudicarse una situación de entendimiento de que no se realizó el pago y tener que volver a pagar con sanción y con intereses. Una situación que deriva de un error del banquero, del señor que está sentado allí en la ventanilla, que no pone ese sello y termina repercutiendo en la vida tributaria de las empresas de una forma terrible. Vemos situaciones de forma en lo aduanero, cuando por ejemplo traigo una tela y por algún error, un motor, mentiras, vámonos con el ejemplo del motor. Entonces, les decía, el tema del motor, cuando traigo un equipo y desgraciadamente ese equipo se comete un error al digitar en el siglo XXI, en cualquiera de las documentaciones, un número del serial, y la DIAN aprende la mercancía inmediatamente cuando llega a generarse el desaduanado en el puerto, generando primero los costos adicionales que se tienen que dar por dejar un producto 4, 5, 10 días frenado en el desaduanado en el puerto. Dos, el riesgo de quedar en una aprehensión definitiva y tener que empezar un proceso de rescate de la mercancía o de la pérdida definitiva. Y todo por no considerar elementos que hoy en la ley están, temas como la revisión integral, poder hacer esa verificación si en el resto de documentos, del resto de elementos que permiten la identificación del producto, se logra identificar que sí es ese el que realmente coincide con lo que se está presentando al desaduanado, pues obviamente debiera darse el tránsito, y no, lo que vemos es un proceso en el que se frena. Entonces, todos estos temas sancionatorios, temáticas tan agobiantes como el problema de la exógena, donde vemos la sanción tal vez más dolorosa que tiene nuestro régimen tributario, en donde vemos un valor que puede llegar hasta los 440, 450 millones de pesos en la sanción, y sobre todo lo más triste, y es que deriva de una situación que es no declarativa, sino simplemente informativa. Más cuando va en contravía de lo que de alguna manera se expresaba por, recuerdo mucho el doctor José Andrés Romero cuando arrancó con este proceso de cambio, que hablaba de lo que venía con la factura electrónica y decía, la factura electrónica nos va a permitir acceder a una cantidad de información que en el tiempo hará que se elimine la necesidad de la exógena. Hoy vemos que esa necesidad no ha cambiado. La DIAN cada vez tiene más información, la DIAN cada vez maneja más el famoso Big Data, cada vez es más evidente ese concepto del gran ojo de la DIAN, que todo lo ve, pero no se quita esa carga. Y ahí vemos una repercusión grandísima en nuestros contadores que terminan respondiendo muchas veces por esos errores. Vemos una situación gravísima para ciertas empresas en las que una sanción que pueda llegar a ese valor de los 400 quiebra la empresa. Y pues en esa situación, temas sancionatorios de donde deviene altamente el ingreso que se genera desde el recaudo, más cuando no debiese ser así, sino desde el punto de vista de más personas que declaran. Y aquí hago una claridad, y es temas que desgraciadamente en el gobierno pasado no sé por qué no se contaban, no sé por qué no se expresaban, pero les cuento, cuando arrancó este gobierno anterior, en Colombia había solamente 1.500.000 personas que declaraban renta. Solamente esa era la cantidad de personas contra un país de 44, 45 Oigo. millones de personas. Y ese cambio en esos 4 años de trabajo llevó a que hoy en día existan 4,5 millones de personas. Entonces, les decía,
que teníamos en ese momento con el doctor José Andrés, se da una posibilidad de generar cambios con el tema de la exógena, reduciendo la obligatoriedad y cambiando ese riesgo que se está generando hoy en día y que debía ya estar en rebaja por el acceso a información. Entonces, elementos como esos son los que hoy en día traen esa multiplicidad de procesos sancionatorios que son gravosos. Tercero, el exceso de inconvenientes derivados de la inestabilidad del sistema siglo XXI y su conectividad con el MUISCA, o casos en que el MUISCA como tal no funciona, y aquí un aporte, lo que les decía, este gobierno logró cambios interesantes. Antes de este gobierno veíamos situaciones de contingencias que podían durar 4 o 5 días, una semana, cuando se caía el sistema y la DIAN no lograba restablecerlo. En este proceso, personalmente tuve que tener participación solamente en 3 procesos de contingencia. Uno que se presentó en septiembre del año 2019, otro en enero del 2020 y uno a finales del año, hacia noviembre del 2020. El resto fueron inestabilidades más no caídas generales, que pues esto no debiera suceder, y precisamente lo que se busca con el nuevo sistema es que tenga un sistema espejo, que en caso de que haya una caída del sistema, lo recoge inmediatamente el sistema paralelo y que eso no se presente. Entonces, importante tener en cuenta esos inconvenientes que se generan, y muchas veces recuerdo mucho con el sector contable las reuniones en las que íbamos en procesos en los que a las 5 de la tarde no se había declarado, no teníamos una claridad sobre la realidad del sistema, si iba a funcionar o no iba a funcionar, y hacíamos esos acompañamientos para que se evitara la generación de sanciones. Muchas veces en esas ocasiones, recuerdo, teníamos que salir por la instrucción de guarde los pantallazos, lleve su argumentación tributaria y su argumentación en por qué no pudo, y mañana que pueda entrar, haga el pago con los intereses necesarios, que se liquidan de un día para el otro, y así evitar esos riesgos que tenía la gente. Sigue siendo muy doloroso, y como les digo, la necesidad de ese cambio rápido del MUISCA, y pues obviamente de un enfoque de una DIAN que deje de perseguir el tema de recaudo en la forma que lo está haciendo y se centre más en la mejora de su sistema. 4, los casos en los que fue manifiesta la comisión de errores de la DIAN, y en este caso lo tengo que decir como defensor. Cuando yo llegué recibíamos anualmente, mensualmente en la página 25.000 personas, más o menos era lo que entraba durante el mes para verificar temáticas de la Defensoría, verificar las cosas nuevas que sacaba la DIAN, pedir orientación, pedir acompañamiento y veeduría. Cuando yo llegué en julio del año 2019 era más o menos 25.000. En octubre de ese año lo teníamos ya en 230.000 con el proceso de conocimiento, y eso generó que mucha gente optara por ir a la Defensoría a pedir esa ayuda, ese acompañamiento. Dentro de ese proceso encontramos muchas situaciones bastante difíciles, en las que obviamente una entidad basada en un procesamiento que depende de humanos, y en esto quiero decir, la DIAN tiene gente muy buena, pero se cometen errores. Y errores de los cuales les cuento, tuve en una ocasión, participé en un proceso en el que hicimos anular, en que se buscó la nulidad de un REA, de un requerimiento especial aduanero, que valía 44.000 millones de pesos. Este era el caso de una empresa que por una informativa, desgraciadamente no una declarativa, no se había creado título o valor en favor del Estado, quedó en una situación en la que la DIAN hacía un cálculo desde el punto de vista geométrico, porque era la declaración andina que se hace para efectos de entender cuánto es la cantidad de material, y eso se hace en metros cuadrados, y la DIAN tenía una formulación que no era la geométricamente lógica para ese proceso. Eso dio lugar a que la DIAN entendiera que estaba mal presentada la información, y con base en eso generó un requerimiento especial con una sanción de 44.000 millones de pesos. Después de todo el proceso, casi 6 meses de trabajo, de tenernos que sentar con matemáticos, gente especialista en temas de geometría, logramos demostrar que la fórmula estaba bien, que era la fórmula que venía en las cajas, y esta empresa holandesa no tenía ningún error, y que efectivamente lo que se estaba cobrando habría dado al traste con la existencia de la empresa. Colombia habría quedado con un riesgo muy grande, porque el material que trae esa empresa no hay sino 2 en el país que lo traían. Un tema médico que habría sido gravísimo perderlo, y obviamente el golpe a unos 450 funcionarios que habrían salido a la calle por la imposición de esa sanción. Entonces, ese tipo de situaciones, ese tipo de prevalencia de
la sanción por encima de la verificación del error que también puede ser manifiestamente generado en manos de la DIAN, pues nos pone en situaciones como lo que hoy vemos, lo que hoy la gente se queja en este proceso que estamos llevando para incluir ese tema del error. Y 5 tendencias por zonas, y este sí es macabro, cuando uno tiene que segmentar el país y decir que hay zonas donde realmente no parece que existiera el Estado o que estamos como al garete, y vemos zonas como Buenaventura, desgraciadamente puertos en donde sé que hay muchas empresas que tratan de hacer las cosas bien, sé que hay muchas empresas que hacen sus procesos desde lo marítimo, desde lo aduanero, desde el almacenaje, desde el transporte multimodal, tratan de hacerlo de la mejor manera, pero la presencia eh, de fuerzas al margen de la ley, de fuerzas ilegales, de bandas, es terrible. Yo tuve desgraciadamente que vivir una situación en un viaje a Buenaventura en el que llegué a la ciudad, estábamos trabajando allá y por X o Y motivo entramos a un skit, a un puerto, a tomar unas fotos al lado de un buque que estaba en ese momento cargando sílice. Sacamos un Twitter avisando que estábamos desde la DIAN con su defensoría haciendo acompañamiento, haciendo presencia en los puertos, y tuve que ser sacado de Buenaventura a la carrera porque había un riesgo latente en ese momento de seguridad personal. Y es muy triste que un funcionario de la DIAN e incluso el defensor en ese momento tuviese que salir corriendo de la ciudad por efectos de riesgos que no se podían contener incluso con una cantidad de policía que teníamos alrededor. Entonces, cosas como esas son las que son muy tristes de ver. En esa noche en la que estuvimos en la ciudad, en una caminata en ese momento con gente del personal, con personal de la policía, con un coronel y un general que estaba un coronel en esa época como director de la DIAN en la ciudad, hacer una caminata por el malecón nos dejaba ver gente que estaba identificada del bloque de los Úsuga, gente del bloque de Urabá, gente de la mafia mexicana, y desgraciadamente todos hacen presencia y confluyen en ese sitio, y de ahí vienen las grandes situaciones gravosas que vemos. Yo recuerdo mucho, hacía un comentario con gente de aduana en la DIAN y les decía, vengan, ¿qué pasa con nuestro sector textilero, por ejemplo? Les decía en el año 2020 cuántas toneladas salieron de China hacia Colombia. Y en ese momento, pues será clara, China no mete mentiras de cuánto sale porque ellos pagan una cosa que se llama el drawback, que es un beneficio que le dan a la gente por sacar textiles. Y nos decían, doctor, 44.000 toneladas salieron de tela de China. Y yo le decía, ¿cuántas entraron legales? Y la respuesta era terrible, eran 19.000 toneladas. Yo preguntaba, ¿y dónde se quedaron esas 25.000 toneladas restantes? Eso no se quedó en Phuket, eso no se quedó en Australia, no se quedó en el camino, en Midway. Eso es tela que entró por Buenaventura, y ese es el nivel de contrabando que estamos nosotros sufriendo en el sector textil desde puertos como Buenaventura, desgraciadamente. Con trabajo muy fuerte, sé que la DIAN trata de hacer un trabajo, pero yo creo que desgraciadamente si no hay cambios reales en esos procesos que se están dando en esos puertos, pues vamos a seguir en una cacería de brujas porque sancionan a la gente que trata de hacer los procesos en forma legal, pero el grueso de lo que entra en contrabando es absurdo en esos sitios. Entonces, eso desde el punto de vista de lo que fue el hallazgo, de lo que fuimos encontrando en esos 3 años de trabajo. Eh, Cambios normativos con efectos duros. Aquí el tema de la admisión de pólizas, ahí les cuento un problema gravísimo que tuvimos. Entonces, primero la eliminación de las calidades de alta QAP, eso generó, ustedes recuerdan, la DIAN arrancó con un proyecto ya hace varios años de convertir a toda la gente, a toda la población de usuarios del sistema en OEA, en operadores económicos autorizados, lo cual ha sido bastante tedioso, bastante difícil, pues implica una cantidad de cambios muy grandes en las empresas y unas adaptaciones que son sumamente costosas. Ese proceso implicaba que en el año 2020, cuando llegó el tema del COVID, se hubiesen acabado los programas del Altex y el UAP, los altamente exportadores y los usuarios altamente metidos en el tema de aduana. Y esa situación se alargó, si ustedes recuerdan, en uno de los decretos legislativos que se expidieron por tema de COVID. Se pasó a febrero, después de febrero a agosto del año 2020, 2021, y eso terminó acabando el año pasado o este año, cuando se acabó la declaratoria del tema
sanitario, pero eso dejó muchísimas empresas sin esas calidades y eso volvió muchas de esas empresas a los modelos antiguos de tener que presentar sus declaraciones en bancos, de tener que hacer filas extensísimas para presentar las declaraciones de todos los materiales que pueden venir en un container. Entonces, ese tipo de situaciones fue un regreso, para mí fue un tema regresivo, fue acabar con lo que se había logrado generar en modernidad y en velocidad de operación, y el tema de operadores económicos demostró, que es el punto 2, ser bastante complejo. Yo tuve que capacitarme, diplomarme en el sistema de operador económico autorizado en la DIAN para entender qué era eso de la milla más, que en muchas circunstancias, y lo digo como abogado, entiendo la loable posición que ha adoptado la DIAN en relación con querer hacer un poco más de lo que exige la norma, pero desde el punto de vista legal entiendo yo que precisamente la barrera entre lo blanco y lo negro, esa línea que llaman la zona gris, yo no me, si me estoy aproximando a la línea no puedo estar en una situación de ilegalidad. La línea es la que marca si estoy en lo ilegal o no. Y pues muchas veces ya hay temas que se vuelven subjetivos si la empresa está llegando a esos niveles, y pues allí estamos de alguna manera violando, vulnerando derechos adquiridos, derechos que otorga la normativa al empresario o al exportador o importador, y pues en eso lo que estamos generando realmente es demoras. Situaciones que hemos visto en el OEA, que como les digo, loable, es un sistema muy interesante basado en el CityPath de Estados Unidos, basado en el OEA europeo, pero vemos que muchas de las personas, de las empresas que lograron esas certificaciones se quejaban incluso por haber quedado incursas en donde se suponía que podían operar muy rápido, pero igual les enviaban sus mercancías a física. Pues uno de los parámetros que aplica el OEA es que se siguen dando los otros sistemas de seguridad, y aun cuando debiese ser un sistema de desaduanado bastante rápido, la realidad es que no se da en esas condiciones. Entonces, ese punto interesante, el tema de los OEAs y eso, cómo han ingerido o inferido en ese deterioro del proceso cuando no hemos logrado llegar a los niveles de conversión de operadores económicos autorizados a nivel nacional en lo que se esperaba realmente. Tres, la negativa de las aseguradoras en generar pólizas, y esto viendo hoy, y operadores en el sistema aduanero. Y es que hoy en día las aseguradoras no quieren presentar pólizas, no quieren emitir. Y esto viene de una temática, yo recuerdo mucho el doctor José Manuel Restrepo, ministro de Comercio y posteriormente ministro de Hacienda, en una conversación que teníamos viajando desde Barranquilla aquí a Bogotá, eh, me pedía que revisara la temática con una de las aseguradoras más grandes que tiene el 65% de la posición de pólizas aduaneras en el país. Y cuando hacíamos la revisión con esta empresa, el gerente, el propietario me decía, doctor, es que nosotros no queremos emitir más por dos situaciones que son bastante graves. La primera, en el tema de las declaratorias de siniestros sobre las pólizas, porque se están declarando siniestros sobre la fecha del hecho cierto, o sea, allá atrás, antes de 5 años, cuando se generó la situación que se considera da lugar a un REA, un requerimiento especial, y la póliza de la fecha del REA, porque hizo curso en la DIAN un concepto, en el Consejo de Estado hizo curso un tema que se trajo desde lo tributario, de que la caducidad empieza a correr es cuando la DIAN se da cuenta, cuando se declara el requerimiento especial, con lo que se deja completamente inane la posibilidad de aplicar el concepto de la caducidad, que debiera ser a partir de la fecha en la que se da el hecho o en la que se genera la operación que puede ser, que puede dar lugar al proceso de requerimiento especial. Entonces, me decía el asegurador, gracias a esos fallos que la DIAN genera, hoy en día tenemos que llevar a la provisión no solamente el valor de la póliza de la época del hecho, sino la póliza nueva. Y en esa época, recuerdo, me decía, tengo en este momento valores asegurables o valores asegurados por 19.000 millones de pesos, y tengo con relación al valor de lo que tendría que llegar a pagar o lo que tengo que contener en mis provisiones, tengo casi el triple de plata guardada. Y lo segundo, me decía, una teoría que hizo curso en el que la DIAN puede cobrar por encima del valor asegurable, lo cual sigue siendo bastante fuerte, bastante gravoso, en la medida en que pues, eso va en contra del concepto del
contrato de seguro, en el cual el contrato de seguro tiene una claridad y es que tiene un valor asegurable y hasta allá va el tope de responsabilidad del asegurador. La DIAN trae otra teoría en la que dice que el conocimiento del asegurado por parte de la aseguradora implica un conocimiento profundo en relación con los mismos riesgos derivados de la falta frente a la DIAN y que eso con los intereses que se presentan tan altos desde la DIAN, las sanciones tan onerosas y sobre todo la posibilidad de ir más allá de la misma caducidad con sanciones que incluso llegan a 8 años en la sumatoria, pues eso hace que una sanción de 100 que está asegurada por 100 pueda llegar a 300. Entonces, bajo esa posición, las aseguradoras dijeron, ninguno de los reaseguradores quiere seguir en este camino, ninguno quiere presentar esto y pues no nos vamos a emitir. En ese momento recuerdo mucho el doctor Lisandro Junco tratando de hacer un trabajo pues de equilibrar este tema porque tampoco podíamos dejar o tampoco se podía dejar a los usuarios sin una vía de solución. Ampliaron una cantidad de elementos en relación con la posibilidad de generar garantías. Entonces hoy en día tenemos la fianza, tenemos el aval, qué tan útiles sean, qué tan rápidos, no sé, digamos que pueden ser de alguna manera valiosos, pero el gran problema es que hoy estamos hablando de costos que se cuadruplicaron en relación con lo que era la póliza y pues obviamente las pólizas son instrumentos que están creados, eso estaba inventado en el mundo para poder hacer estas coberturas que hoy estamos teniendo que acudir a otros mecanismos que son realmente costosos y terribles. Cuarto, la pérdida de calidades por efecto de las demoras, y eso es cuando no puedo renovar por este tema de las pólizas, cuando no puedo renovar por los efectos de las revisiones que me genera la DIAN, y pues obviamente pierdo las calidades. Cambios en el régimen sancionatorio, como les decía, y aquí ya nos vamos a empezar, en un momento ya empiezo a hacer críticas de lo que hemos visto en el tema de la reforma, y aquí vemos un problema que es gravísimo desde lo aduanero. Esto es como para poderlo llevar al escenario de lo que es la realidad hoy. No solamente es una tributaria, sino una cantidad de cambios que se tienen que dar y que vamos a quedar en una situación bastante difícil, como dirían en las carreras de caballos, en tierra derecha para que se termine este tema y no tenemos claridad para dónde vamos. En el año 2021, la Corte Constitucional, mediante la sentencia C441, declaró la inconstitucionalidad del régimen sancionatorio aduanero y sacó una de esas sentencias diferidas que son bastante difíciles de, no son diferidas sino digeridas, bastante difíciles de entender, en las que se determinó que el régimen actual va a estar vigente hasta junio del año entrante. Eso quiere decir que la DIAN puede fallar procesos con esa norma, pero que a partir de esa fecha la DIAN, el gobierno nacional, tiene que haber emitido un nuevo régimen que cumpla con los defectos que tenía el anterior y que daban lugar a esa situación de inexequibilidad. Eso trae dos elementos que son bastante gravosos. El primero, que hoy las decisiones de sanción en lo aduanero están demoradas, porque pues obviamente los funcionarios que hoy en día en la DIAN van a aplicar una norma que saben que está declarada inexequible, entran en un riesgo muy grande de aplicar una sanción que posteriormente puede ser revocada o modificada bajo el principio del beneficio al usuario, con un cambio posterior de norma, con unos efectos desde el punto de vista disciplinario muy graves, y eso está haciendo que el sistema aduanero esté muy lento en la toma de decisiones por ese miedo que tienen y que seguramente los funcionarios desde una sana lógica van a tener de tomar decisiones con ese régimen que queda vivo bajo una presunción de legalidad de este tipo de sentencias diferidas. Dos, la necesidad de hacer un cambio, y desgraciadamente lo que veía yo hasta hace un mes, estoy cumpliendo hoy 6, un mes de haber salido del cargo de defensor, veníamos trabajando en una mesa interesante de trabajo que se montó con FENALCO, con ANALDEX, con FITAC, con profesionales del área aduanera, del área tributaria, con la Universidad Sergio Arboleda, la Defensoría. Estamos haciendo un trabajo para proponer soluciones y en ese camino encontramos una situación y era que de alguna manera el gobierno nacional en ese momento ya tenía como montado el modelo, pero sin hacer ningún tipo de charla con los grupos de trabajo que están metidos en este sector. Y eso nos hacía terrible, se nos hacía lo más ilógico, perder la oportunidad que se da con esta posibilidad de cambiar la norma y de adaptarla a las realidades y las necesidades y quedarnos bajo el entendido de una norma supremamente rígida y supremamente gravosa en las sanciones. Entonces, hoy se sigue trabajando en esta metodología, estamos esperando que el gobierno nacional abra una
camino de negociación para que se puedan presentar ese tipo de elementos y que dentro de eso aprovechar para incluir lo que les decía del derecho al error y como tal todos estos elementos que les cuento que están incluidos y ahorita vamos a ver en ese decálogo del dolor de muelas. En este punto, la sentencia que va a generar, uno, lo que les decía, un cambio del régimen aduanero, y ahí tenemos la parte sancionatoria que es donde más duele, cuando tenemos un régimen que seguramente se va a recrudecer, adicionalmente le vamos a sumar un régimen aduanero mucho más fuerte, con un retroceso que se está viendo hoy muy posible, lo decía la Andy la semana pasada en unos análisis desde el punto de vista numérico de lo que puede ser el efecto en varios sectores. Fenalco la tiene cantadísima y decía, hombre, tocar cualquier elemento de alimentos, y ayer veíamos al doctor Jaime Cabal ratificando esto en prensa, hombre, esta tributaria no puede tocar nada relativo a los alimentos, y cuando hablamos de relativo a los alimentos, no solamente no gravar las bebidas azucaradas, sino no gravar también los productos de una sola utilización en plásticos, porque sabemos que hoy en día los empaques en Colombia, muchos, un gran porcentaje están con ese tipo de producto, y grabar ese producto va a hacer que el producto final se incremente en costo y eso le va a pegar a nuestra canasta familiar y obviamente a los índices de inflación que han llegado a puntos muy locos. Ayer veía la noticia, hemos superado el 10.8 de inflación, ya llegamos al doble dígito y adicionalmente ya vamos a subir a un punto adicional a los 10 puntos inflacionarios. Y eso nos hace ver, entonces, bueno, entonces les decía, la temática en relación con esta tributaria y estos temas que se están divisando, sumados al tema del régimen aduanero, nos ponen en un escenario bastante crudo. Eh, y se necesita la apertura de canales. Hemos visto en los últimos días, este tercer punto, la necesidad de abrir canales frente a los usuarios y a los contribuyentes. Se están viendo esas líneas. Hemos visto en las últimas semanas los foros que se han abierto. Analdex tiene este jueves un foro nacional, jueves y viernes, para efectos de hablar con el presidente. La ANDI lo hizo. Fenalco ya se ha sentado en varias oportunidades en foros de la intergremial para poner de presente los riesgos que tenemos y desgraciadamente hemos visto que en muchas de las ocasiones hemos encontrado respuestas bastante fuertes de o son 25 billones y punto. Entonces, aquí estamos en situaciones difíciles, ya hemos visto que en otras condiciones, en otros elementos, han hablado de mejorar el concepto de lo que se busca en zonas francas, mejorar el concepto de lo que hay desde el punto de vista de ganancia ocasional, cambiar el concepto de dividendos, pero pues de fondo estamos viendo que esa gran tributaria que pretendían presentar sobre 25 billones, que es tal vez la más fuerte, la más gravosa y la más alta que se ha presentado en la historia de las reformas tributarias, va a irse reduciendo y vamos a quedar alrededor de una reforma tributaria muy parecida a esa que se cayó por la cubeta de huevos. Que todos recuerdan, la que yo creo que en esa época, estando en la DIAN, yo sentía que nos iban a quemar. Era clarísimo que la primera línea y todos estos efectos que se dieron desde lo social, lo que querían era quemar la DIAN y en muchas ocasiones lograron quemarlo. Cali, tuvimos oficinas completamente destruidas en Popayán, en Pasto, en muchas ciudades. En Bogotá se metieron finalmente al Museo del Oro, tratando de meterse al edificio del BCH y quemar la DIAN ahí, quemaron unas cosas del Museo de Oro, tristemente. Pero ese era el efecto de echar para atrás una tributaria que hoy va a terminar siendo la misma tributaria que estamos viendo. Entonces, esos comentarios alrededor, ya ahorita tocamos un tema en relación con el IVA y algunos comentarios que me parece que son bien importantes. Y un comentario que oí de un abogado muy prestante que hablaba la semana pasada en un foro en Cartagena de revivir la presuntiva, que casi me muero en ese momento. Entonces, ahorita tocamos ese tema, como les decía, voy a ir hablando de esos riesgos de la tributaria en el camino. Entonces, en el estado actual, ¿quiénes están participando? Fenalco, Analdex, FITAC, la ANDI, como les digo, profesionales del sector aduanero, la universidad, la Defensoría del Contribuyente. Hemos llevado una cantidad de elementos a este concepto de la reforma y a este concepto de buscar beneficios a los contribuyentes, y eso confluye hoy en lo que se llama el derecho al error, que en un momento vamos a empezar a hablar.
Aquí voy a tocar el decálogo de los problemas más graves que tiene el régimen para después mirar cómo la nueva reforma no toca para nada eso y no la modifica. Y aquí viene la gran crítica y el gran riesgo que tiene esta reforma. Les voy a hablar de 10 elementos que son importantísimos y que son la oportunidad que tenemos hoy con una reforma tributaria y el gran riesgo de que la reforma que se presentó no corrige ninguno de estos elementos. Lo primero, una oportunidad para construir. Hoy vemos un elemento que es desgraciadamente repetitivo, que ha sido permanente en las reformas, en un país que se ha volcado, desgraciadamente, cuando entra un nuevo gobernante, única y exclusivamente a mirar cómo estandariza un nuevo mecanismo de buscar recursos para poder montar los proyectos y se deja de lado una cantidad de elementos diferentes al factor tributario, al factor de gravar a la gente. Este es un momento en el que tenemos que salir de ese concepto en que no hay vencidos ni vencedores. Este trabajo se volvió, a mí me aterra, yo tuve que trabajar en 3 tributarias durante el gobierno pasado, que pues hay que entender la condición especial que se dio para efectos de esas tributarias y que era el tema del COVID, pero que vemos que se volvió el pan de cada día. Los gobiernos anteriores todos han tenido ya 2 reformas tributarias y pues nos vemos absortos, metidos, inducidos en una situación en la que cada 2, 3 años estamos teniendo estos cambios desde lo tributario y obviamente con un efecto gravísimo, primero que todo, que es la complejidad de nuestro régimen, porque todos los días se cambia. Cuando tenemos caducidades a 5 años, quedamos metidos en 4 o 5 regímenes diferentes que tienen que aplicarse cada vez que vamos a hacer una declaración. Y segundo, una intensificación permanente del gravamen a los colombianos y a los extranjeros que vienen para acá. Y este punto gravísimo que es el desestímulo a quien quiera venir a invertir aquí en Colombia. Y aquí un punto importante, como les decía, el tema de los dividendos. Cuando estamos hablando de gravar las empresas en sus dividendos, y ojo con esos números, porque es que hoy en día estamos en dividendos al 10% y eso generó una situación que si ustedes miran en las empresas es muy común. Las empresas dejaron de repartir dividendos y se dieron a la tarea de más bien reinvertir sus recursos. Y vemos hoy muchas empresas que para generar rentabilidad de esa plata y evitar ponerla en dividendos que tengan que pagar impuestos muy altos y generar lo que se conoce como el doble gravamen, gravamen empresa, gravamen socio, pues compraban inmuebles. Entonces vimos muchas empresas con objetos sociales como la siembra de palma, como la generación de lácteos, una cantidad de cosas, haciendo procesos inmobiliarios. Y desgraciadamente eso lo tiene identificado hoy el gobierno colombiano y pues han dicho, vamos a buscar cómo esos artículos, esos inmuebles que han sido adquiridos por las empresas por fuera de ese objeto social se van a unificar a los patrimonios de las personas naturales que actúan como socios. Y aquí un riesgo grandísimo, ayer ya lo cantaron, ayer ya había un senador hablando de ese tema que lo ven como un riesgo muy grande, y es que la DIAN coja esos activos que están hoy en sociedades que están diferentes o no tienen nada que ver con el objeto social y los desglose en el valor en relación con las participaciones accionarias de los socios o participaciones sociales de los socios y se lo sume en su patrimonio. Eso querría decir que algunos activos que están, por ejemplo, si una empresa compró un apartamento para ponerlo a rentar para no tener que hacer la entrega de dividendos, ese apartamento se divide entre los socios que tienen más del 5% de participación y ese porcentaje de propiedad, obviamente elevado a un valor catastral mucho más alto, sea sumado a su patrimonio para irse a constituir ese patrimonio que hoy en día está en una base que están tratando de llevar a 2.000 salarios, a 2.000 millones de pesos para que sea la base que imprima la necesidad de empezar a aplicar el derecho a ese impuesto al patrimonio, que baja de 5.000. Vemos cómo ha ido cambiando el tope en ese tema del impuesto patrimonial. Pasó en principio de 1.000 millones de pesos, se logró que se cambiara, pasó a 2.000, ya hay una pelea fuerte para que se vuelva a subir a 3.000. Vamos a ver qué pasa en la realidad. Cuando vemos que, por ejemplo, aquí en Bogotá, en muchas de las zonas, es muy sencillo encontrar inmuebles que superan los 500 millones de pesos en apartamentos pequeños, aparte estudios, y pues que obviamente va a generar que mucha de la población quede metida en ese tema de tener que pagar impuesto a la riqueza. Ese riesgo grandísimo, lo que les estoy diciendo, el tema de
considerar esa división del patrimonio, y ese es otro de los grandes elementos de riesgo que tienen hoy nuestras empresas y nuestros empresarios. Dos, los principios aplicables, y aquí viene un tema que es una crítica que viene hace muchos años al sistema tributario nacional, y es, aquí se invirtió la pirámide de Kelsen, tanto en lo tributario como en lo aduanero, y es, los que no son abogados, no tienen por qué saberlo, las normas tienen un privilegio de acuerdo a su rango para ser aplicadas. Entonces tenemos que las normas estatutarias, esas son como las más importantes, las leyes marco, que son las que fijan como el marco operativo para el desarrollo de una norma, son las principales. Debajo de eso vamos a encontrar las reglamentarias, que son las que dicen cómo hacer o reglamentan, ¿no? O dividen la forma en la que tiene que aplicarse esa ley marco. Después de eso vienen ciertas normas como las resoluciones, que ya son impresas o emitidas por las entidades públicas, y debajo de eso vamos a encontrar otros elementos como la generación de los conceptos. Hoy vemos que desgraciadamente, para efectos de la operación de la DIAN específicamente, esto se volteó, y hoy, en vez de aplicar, por ejemplo, la ley marco de aduanas, donde están los principios generales, nos vemos abocados a tener que aplicar los conceptos de la DIAN, o sea, completamente volteada esa pirámide, y hoy prima más lo que obliga un concepto al funcionario de la DIAN que lo que la misma norma establece. Y ese efecto, pues, nos hace perder elementos como los principios generales que encontramos tanto en la ley de aduanas como en la ley tributaria, como el beneficio, la eficiencia de la aplicación de la norma, el principio de la buena fe, y terminamos siempre absortos o incluidos en procesos en los que lo que prima es el concepto de mala fe, en que siempre vamos a ver al contribuyente como si fuera un delincuente, y pues obviamente eso nos postra en lo que hoy tenemos en ese sistema terrible de aplicación de los temas tributarios aduaneros. Positivización de los derechos de los usuarios. Y aquí tenemos un tema, y es, hay estudios de muchas empresas, de muchas entidades internacionales, como el Instituto Latinoamericano de Derecho Tributario, el ILAT, donde se habla de una cantidad de derechos que debieran estar incluidos dentro de las normativas, y desgraciadamente acá utilizamos los grandes estudios. Ustedes recuerdan, en los últimos meses y en los últimos años se habló mucho del comité de expertos que se nombró para efectos de hacer el análisis de nuestro tema tributario, y nos quedamos pegados solamente en la conceptualización de que esos expertos hablan de la existencia de situaciones como la cantidad de exenciones que tiene nuestro régimen, que es nocivo al sistema, todo ese tipo de elementos en relación con el tema del IVA, que no han permitido que nos vayamos a una tarifa mucho más reducida y aplicada a la totalidad de los artículos, y no positivizamos cosas elementales como partir del derecho al error. Este es uno de los elementos más importantes que no se ha positivizado, y es que como seres humanos todos estamos sujetos a cometer errores. Siempre vamos a tener la posibilidad de incurrir en una falla. Es un 50-50, es la disyuntiva cuando nos paramos en una vía que tiene una Y. La posibilidad de que cometa un error es 50-50. Eso se disminuye en la medida en que tenga mejor información para la toma de decisiones, pero siempre voy a tener ese 50-50. Esa positivización es la que hoy nos está moviendo a hacer este trabajo con congresistas de todas las áreas políticas. En esto he querido ser muy, muy claro en que nunca he trabajado por un color político, siempre hemos trabajado por un tema en razón de los colombianos, y por eso hemos tratado de unificar todos los partidos. Tenemos gente del Partido Verde, tenemos gente del Polo, tenemos gente del Centro Democrático, tenemos conservadores, de todos los sectores, porque este tema tributario no puede ser de un partido, esto no tiene partidos, esto tiene una necesidad de colombianos, que son los que están viéndose hoy en día inmersos en esta problemática, y por eso el llevar esa positivización y entrada de los derechos, que es más necesaria siempre. Reglas claras en autorización y renovaciones, suspensión y cancelación de usuarios. Este tema, para efectos tanto de lo tributario como de lo aduanero. Recuerdo mucho cuando salió la teoría de los UATs, los usuarios aduaneros con trámite simplificado,
que fue bastante cruda, cuando la DIAN decía que era la única que podía llamar a los usuarios para determinarles esa calidad, cuando estábamos en esa llovizna muy fuerte de pérdidas de UAPs y Altis. Después lo morigeraron un poquito diciendo, sí, usted lo puede presentar, pero nos vemos siempre en este tema de si se aprueba o no se aprueba. Entonces, muchas veces se coincide con lo que pide la norma, se tienen todos los elementos, pero la DIAN se niega a realizar o emitir las autorizaciones de las calidades. Y esto lo vemos en los tránsitos a las RCT, lo vemos en la aplicación muchas veces de los beneficios, vemos en el régimen anterior, artículo 45 de la 2155, la última reforma, cuántas se negaron por esta vía, el legislativo 688 que hacía extensible la aplicación de los beneficios de la ley de crecimiento económico, muchas se perdieron por eso, por esa posibilidad de mirar lo subjetivo y no lo objetivo de parte de la DIAN. Esas reglas claras tenemos que exigirle al Congreso que cuando emita esas normas en lo tributario permita entender la realidad de lo que se puede aplicar o no en cada uno de los elementos que se están definiendo como normas. Porque desgraciadamente salen normas y se quedan en el aire. Hoy la Defensoría sufre de ese dolor de muela, de una norma no clara. El artículo 140 de la ley 2010 emitió una orden al Estado de generar 9 defensores adicionales a los defensores con los que contaba la Defensoría en ese momento, que son 6, y desgraciadamente nos encontramos en una situación en la que hoy, por todos los temas de austeridad y todo eso, no se ha cumplido. Y vemos que está incumplida la norma y están incumpliendo la norma en un beneficio muy grande a los colombianos, que es tener defensores a nivel nacional. Entonces, gravoso y desgraciadamente no claro desde el punto de vista de las normas que se emiten. La responsabilidad subjetiva aquí, tal vez uno de los problemas más graves, y es la posibilidad que los inspectores tienen de aplicar la norma como la entienden o como ellos creen que se debe aplicar. Y este es uno de los grandes problemas que tienen las 10.600 personas que trabajan en la DIAN. Y es uno de los generadores más graves de problemáticas para los contribuyentes y los usuarios. Y es ese concepto de responsabilidad subjetiva cuando yo la entiendo. Recuerdo mucho, hace unos 8 meses me invitaron a dictar en un congreso que hizo Impuestos Bogotá sobre fiscalización persuasiva. Me invitaron a hablar de último, después de que habían hablado directores, el mismo director de la DIAN, y hablaban del tema de la persuasiva, de ser fuertes, de cobrar duro, de hacer esa fiscalización posterior, revisar que realmente sí se haya hecho el pago de lo que era y se haya declarado lo que era declarable. Y me ponían a mí de último, y cuando llegué fue muy chistoso porque me encontraba con funcionarios de la DIAN y todos decían, y todo el mundo estaba esperando que el defensor llegue a decir que no se cobre. Yo recuerdo esa tarde les decía, no señores, ustedes tienen que cobrar, obvio, la función de la DIAN es cobrar, y la función de la DIAN es generar sustentabilidad, sostenibilidad del Estado. Tienen que hacerlo. Y ojo, háganlo coaccionando. La norma habla del proceso coactivo, y es con el que yo coacciono porque tengo instrumentos desde la ley, desde la norma, para hacer que la persona me pague, como el embargo y este tipo de cosas que son muy gravosas y muy desagradables. Pero esa es la forma en la que se puede cobrar, y desgraciadamente es un mecanismo que está establecido en todos los sistemas. Y les decía, ojo, lo que no pueden hacer es amenazar. Y nos vemos hoy en este tema. Me ha pasado antes de pertenecer a la DIAN, y quiero hablarlo porque eso fue por ahí hace unos 8 años. Recuerdo mucho una visita que acompañé con otro abogado tributarista, y llegaba un funcionario en esa época de la DIAN y decía en una revisión de una devolución, le decía a los empresarios, bueno, váyase preparando para que le quite por ahí el 30. Yo recuerdo mucho, mi compañero, el abogado, le decía al funcionario, le decía, venga, pero usted con qué parámetro o con base en qué me viene a decir que me va a quitar eso. O sea, usted está partiendo de la base de la ilegalidad, de la mala fe, y qué tal que encuentre que todo está bien. O sea, es que usted tiene una tarifa, usted tiene que quitarme algún porcentaje para irse tranquilo, y la realidad es que eso es lo que vemos en muchas de las operaciones. El gobierno pasado trató de trabajar mucho en modificar esto, en hacerlas eficientes, en cambiar ese modelo de los 50 días en la devolución, pero seguimos viendo que se presenta, y en eso hay que cambiar. Y la base es modificar este concepto de la responsabilidad subjetiva. En aduanero, peor. Vemos una cantidad de temas en que nos vamos más a lo formal que a lo de fondo, y pues se dan las sanciones más con base en el tema de lo subjetivo que del objetivo.
Sexto, la proporcionalidad y lesividad de las sanciones. Aquí eso es un punto que vamos a tener en el tema del derecho al error que estamos tratando de promover, y es, hombre, las sanciones que hoy en día tenemos son gravísimas. ¿Cómo es que en el tema de la exógena podemos llegar a un valor de 400 millones de pesos por no reportar bien o reportar menos de lo que era, o ese tipo de errores, o reportar con un error a una persona unas cosas que se pueden corregir con certificados? La DIAN puede llegar a sancionar en ese nivel. Eso es absurdo que se dé eso. En lo aduanero, sanciones como la que les contaba, de 44.000 millones de pesos, y tener que encontrar que había un error en la conceptualización del REA, del requerimiento especial. Yo cuando participé en ese proceso, les cuento, yo casi me muero del susto cuando nos metimos a hacer anular eso, a presentar la solicitud de anulación, porque yo decía, miércoles, si un departamento como Amazonía, como el Amazonas, recauda en el año 6.000 millones de pesos, quitar una sanción de 44.000, pues ¿cuántos recaudos de ese tipo estoy anulando? Y obviamente eso internamente lo miran muy mal, porque es plata que deja de recibir el Estado. Yo recuerdo mucho dando explicaciones de esas que uno tiene que dar, y haciéndole entender a la DIAN que este tipo de situaciones se presentan evitando lo que llamamos el daño antijurídico, y es ese riesgo de dañar al administrado con la aplicación de normas sancionatorias que acaban con las empresas, generan desempleo, acaban procesos de generación de riqueza, rompen a veces la inversión extranjera y pues generan el caos desde la generación empresarial de manos de la administración de impuestos y aduanas. Entonces, ojo con esa proporcionalidad, esa lesividad, y es, vamos a sanciones más lógicas, vamos a sanciones menores, sanciones en las que si yo soy el que se la está cantando a la DIAN, tenga derecho a que me la reduzcan o me la quiten, y que sea más positivo. La finalidad de las sanciones, y recuerdo mucho el tema del Lombroso en lo penal, cuando Lombroso decía hablaba del hombre criminal, entonces decía, dependiendo si el hombre es mesocéfalo o dolicocéfalo, va a tener una propensión a ser homicida. Y eso es una cosa completamente loca. Y eso lo hacían con estudios de la gente que estaba en los penales, en los reclusorios, en las cárceles, y hacían estudios de cranometría. Entonces decía que los mesocéfalos eran más dados a ser criminales. Eso es una cosa que es completamente absurda. Hoy en día, ya hoy la modernidad, la biología, los temas de la ciencia nos han permitido establecer que eso era un error. Pero hoy vemos que muchas veces se parte de la base de eso. Si yo estoy metido en un proceso aduanero, si soy CI, si soy una agencia, eso es un deporte de alto riesgo. O sea, hoy ser agente aduanero está clasificado después de saltar en paracaídas, o en meterse a hacer espeleología, o en deportes de alta profundidad. Eso, desgraciadamente, es lo que vemos, como muchas de las actividades empresariales que hoy se volvieron de alto riesgo para efectos de sanciones tributarias. Entonces, ojo con esa proporcionalidad. Octavo, los efectos jurídicos de la confesión y delación. Y aquí el punto que les decía hace un momento, cuando yo la canto, cuando yo se lo digo a la DIAN, porque me doy cuenta que cometí un error, por ejemplo, en aduanas, se da mucho en el tema aéreo, en el tráfico postal. Cuando un avión va a despegar y tiene algún quilaje, algún peso que puede ser utilizado, le meten carga, porque es que poner a volar un avión sin la carga completa es muy costoso. Y a veces traía 10 pingüinos y llegan 12. Y esos 12 pingüinos puede ser el mismo producto, puede venir declarado en una paralela, pero me llegó un elemento adicional. La norma me permite hacer correcciones, como meter mi formulario de corrección de inconsistencias con unos periodos que dependerán de la lejanía de donde está el producto, de dónde venía, si es internacional, si es nacional, pero vemos que a veces esa situación en la que no se comete un error doloso, que no se está generando un tema ni fraudulento ni de mala fe, genera sanciones para las empresas que, si son repetitivas, tienen un riesgo. Uno, generan pagos, y eso es un costo económico, y dos, generan una cosa que es más grave dentro de la DIAN, y es el incremento del factor de riesgo. Y es que cada vez que yo meto la pata, eso queda grabado en lo que se llaman las marcas de agua. La DIAN sigue pensando que yo meto la pata, y se da cuenta y me sigue revisando con más ahínco, con más fuerza, porque ve que yo cometo esos errores. A mí no me borran el historial dentro de la DIAN, me quedan esas marcas de agua, me queda ese historial penal de comisión de errores, y pues obviamente eso es nocivísimo.
hombre, los efectos jurídicos de confesión y delación yo no debería tener generación de riesgo, debería poder hacer algunos elementos o tener algunos beneficios de no aplicación de normas y allá es lo que nos va a llevar ese tema del derecho al error. Octavo, la incorporación de la demanda per saltum en lo aduanero. Y aquí un punto importante, en tributario tenemos esa posibilidad. Cuando a mí me llega un requerimiento especial en lo tributario, si yo contesto, si yo presento mis pruebas, yo puedo, después de agotar esa instancia, puedo decir me voy de la vía gubernativa, me salgo de la sede administrativa que se llama hoy y me voy de una vez al tribunal o me voy al Consejo de Estado. En aduanero no existe eso y eso hace que mis procesos se demoren mucho. Y la demora conlleva intereses, la demora conlleva pérdida de mercancía, la demora conlleva que la mercancía que yo estaba trayendo para ese momento, de pronto en 6 meses ya no es la que necesita el mercado, ya pasa la moda de esa mercancía. Entonces, ese tema de la per saltum es importante. Noveno, precisar términos y actuaciones de la administración. El silencio administrativo es de los elementos más difíciles de aplicar en el derecho tributario. ¿Cuándo lo puedo dar por hecho? ¿Cómo lo constituyo? ¿Cómo llevo la actuación desde lo notarial para efectos de que quede la trazabilidad de ese proceso? Es casi que imposible determinarlo y pues eso es una ventaja que debería estar clara. Y por último, la facilitación. El sistema, y lo vamos a ver ahorita cuando veamos dos factores importantes, la DIAN, su finalidad no es sancionar, es recuperar capital, es recoger, pero no estar sancionando empresas. Y el segundo punto es que la gente quiere pagar sus impuestos. Tristemente, me tocó verlo durante los 3 años, muchos empresarios que llegaban y me decían, y perdón el término, me decían, doctor, ¿por qué siempre sancionan a los mismos 3 pendejos? ¿Por qué siempre caemos los que tratamos de hacerlo legal y son los que sancionan? Y la ilegalidad pulula en el país, tanto la gente que evade, como la gente que ilusiona, como la gente que contrabandea y nadie hace nada. Zonas en Colombia donde uno sabe que son eficientes para ese tema, donde uno sabe que se da por ejemplo, en zonas de textiles, aquí en Bogotá hay varias, 2, 3 zonas donde se sabe que el tema de la ilegalidad en la venta de telas está, pero es más fácil ir a cazar en el zoológico y caer a las grandes empresas colombianas que tratan de hacerlo mejor y aplicar sanciones por cosas ridículas y no atacar el flagelo real donde está el delito. Entonces, ojo con la facilitación, ese es un punto que tiene que darse. En este resumen, los 10 elementos de este decálogo, aquí hago un paréntesis y es, ¿qué de lo que les acabo de decir se soluciona en esta reforma? Nada. Cuando hablamos de reformas estructurales, son reformas que modifican estos errores, que modifican la forma de hacer las cosas. Hoy no tenemos una reforma estructural, hoy no tenemos una modificación tributaria. Hoy lo que tenemos de fondo es una situación que hace más fuerte, más gravosa la carga tributaria, pero no es una reforma en razón de generar la generación de recursos por vías lógicas, que es lo que permite o lo que la ley estipula cuando yo genero un tributo. Y es que tiene que haber un tributo con una ley, pero que esté diseñada desde un punto de vista donde se genere equilibrio. Hoy no hay equilibrio, hoy lo que hacemos es desequilibrar más la balanza. Y viene un punto, ojo, otra de las críticas a nuestro tema tributario. Este gobierno se ha desgañitado en decir que la aplicación de la reforma tributaria solamente va a afectar a gente que tenga ganancias superiores a 10 millones de pesos. La semana pasada ya otro congresista, como les digo, yo he estado trabajando mucho con congresistas y he visto una posición que cada vez va modificándose. Vimos una gran corrida de todos los partidos a unificarse con el gobierno de turno, pero estamos viendo que muchos se están corriendo, muchos se están dando cuenta de las cosas absurdas que se están proponiendo y de situaciones que no son muy lógicas dentro de lo que debe pasar y se están echando hacia atrás. Y muchos congresistas están diciendo, esto no va a pasar así, esto no se va a poder presentar así. Y en este tema importante, les decía, ya hay congresistas que están glosando situaciones, por ejemplo, este tema de los 10 millones, porque ya alguien lo cantó y les dijo, señores, esto es una gran falacia cuando dicen que solo va a grabar a los de 10, porque cuando yo cojo mi componente pensional, mi componente de parafiscales y lo descuento de ese valor, estoy hablando de caer más o menos en valores de 7.200.000. Esa es la realidad, la base con la que van a empezar a grabar es más o menos de 7.200.000. Los salarios integrales van a caer en esa sanción por generación de capital. Entonces, ojo, no es cierto que vayan a ser 10 millones. El modelo como lo están presentando está llevando a una modificación que viene pegada de lo que no se dice,
que siempre es lo más riesgoso, el mico tributario, el mico normativo, y va a poner a la gente entre 7 y 10 también a rentar. Hombre, y hoy ganarse 7 no es de ricos, es que es ridículo cuando hablan de que aquí los ricos son los que ganan más de 10, y cuando estamos hablando de ricos, estamos hablando de gente que se gana $2.200. En Estados Unidos, cuando uno se gana $2.200, está por debajo de la línea de pobreza. Y eso tenemos que mirarlo claro. Y hoy con la inflación y la situación que se está generando, cada vez somos más pobres, con una inflación al 10.8. Entonces, ojo, ¿cuál riqueza? ¿Cuál gravamen de diferencia? ¿Dónde está ese concepto de que los ricos de los 10 millones son los que están desequilibrando el país y son los que merecen esa expropiación o ese golpe desde lo tributario? Y no son 10. Vamos a ver que la realidad de lo que está planteando hoy la norma arranca alrededor de los 7.200.000. Entonces, ojo con ese tipo de factores que hoy los congresistas están identificando. Y lo decía yo ayer en un trino en Twitter, les decía, ojo con el tema de esa responsabilidad que tiene el Congreso hoy, porque hoy es grandísima la responsabilidad en todos los partidos, y más cuando es clara la función que han tenido los colombianos de depositar esa confianza en esos partidos y en esos políticos que están allá. Hoy más que nunca, el Congreso, bueno, malo y lo que sea, con los epítetos que queramos llevarlo, tiene la peor de las responsabilidades en relación con lo que vaya a fallar en esta tributaria. Entonces, bajo ese marco, lo que les decía, ¿qué se modifica? Nada. Estamos en una tributaria que está generando más carga, una tributaria que nos lleva a más situación gravosa, a desigualdad desde el punto de vista de otros países, a baja de competencia. Vemos temas como las zonas francas, y aquí les hacía yo el comentario hace un rato, cómo salir a decir que la zona franca solamente puede tener vocación exportadora. Sí, es una vocación que es lógica. Las zonas francas son para sacar del TAN, para sacar del territorio aduanero y poner afuera y generar competitividad. Y aquí viene un gran error que también lo mencionaba, y es, una es la visión del tributarista y otra es la visión del aduanero cuando analizan el tema de las zonas francas. El aduanero que ve un hueco en recaudo. El aduanero dice, esto tiene una exención del 15%, que es lo que se reduce realmente desde el lado del impuesto de renta. Entonces yo lo que estoy perdiendo es un 15% de la renta como efecto. No le ven nada diferente a la zona franca, ven es una pérdida. El aduanero ve otra cosa. El aduanero ve inversión extranjera, el aduanero ve capacidad internacional, ve mejoras desde la competitividad, ve la generación de empleo, ve internacionalización, ve facilitación, ve periodos de economía, porque yo puedo poner una mercancía e ir desaduanando en un periodo más lento que lo que me exige tener que entrar de una vez al TAN y tener que pagar todos los niveles aduaneros arancelarios. Entonces, ojo, son dos visiones y estamos viendo hoy una tributaria enfocada solamente en lo tributario, enfocada únicamente por profesionales de lo tributario, y no vemos aduaneros poniéndole coto a este diseño de tributaria que va a generar una cantidad de riesgos. Y ahora el tema final, este tema del derecho al error, que es lo que estamos tratando de llevar y que es un punto importantísimo. Y aquí quiero hacer un paréntesis. Va a haber dos temitas que quiero tocar ahorita. El primero, en relación con el tema de redes, para efectos de sacar esto adelante. Y dos, un tema relacionado con salvaguardas. Y es qué se puede hacer para efectos de cuidarse de este tema de la posible generación de expropiaciones, de la posible intervención a las empresas, que estamos viendo se vuelve más latente con cada una de las charlas que estamos viendo por parte de muchos de los funcionarios del gobierno del doctor Petro. Dicen, nosotros no vamos a hacer expropiación, nosotros no vamos a hacer este tipo de cosas, pero vemos temáticas como las que estamos viendo desde el lado tributario, que finalmente van a terminar dando al traste con las empresas si seguimos en esa línea o se aprueba el proceso como tal. Entonces les decía, en redes, vamos a seguir trabajando. En este momento en Change.org hay un proceso que se solicitó, y miren cómo son los números de bonitos, ya superamos las 1.600 personas que se han unido a esta propuesta, la pusimos en Change.org para hacer el cambio, para que nuestros congresistas vean la necesidad. Hoy, terminando esta reunión, a las 11 de la mañana tengo una reunión con el representante Peinado de Envigado, este representante que es de la zona de Antioquia, quien quiere colaborar en esto. La semana pasada tuvimos reunión con el representante Castellanos de Boyacá,
Tuvimos igualmente reunión con el representante Cadavid, vamos a tener con el representante Uribe y vamos con una cantidad de gente que está cada vez uniéndose más, cada vez entrando más en esta línea de defender los derechos. En el Valle del Cauca tenemos ya otro representante que hoy en día es de alta presión en ese departamento por los temas de seguimiento de primera línea y por el tema de apoyo a la protesta, que también está diciendo, hombre, no, este derecho al error hay que unirlo. Entonces, ojo, en redes, si pueden, entren a Change.org y apoyen este proceso. Los que quieran seguir el proceso y me quieran seguir en Twitter, estoy como Daniel Acevedo E, arroba Daniel Acevedo E, antiguamente era arroba defensor Dian, obviamente ya hoy no estoy detentando el cargo, y aquí les cuento, ya estoy en el proceso para participar nuevamente en el concurso y volver a la DIAN para seguir poniendo esa manito, esa ayuda a los contribuyentes. Vamos a ver qué depara Dios en el proceso, qué nos va a traer este proceso, que no nos pongan palos en la rueda. Y pues participar con toda la legalidad, con todo el proceso que sea justo y equilibrado para quienes participen dentro de esa terna. Ahí les manifiesto mi ratificación en relación con optar nuevamente por este proceso. Las agremiaciones me han manifestado su apoyo, me han manifestado el deseo que tienen de que vuelva a ayudar a los colombianos para seguir trabajando en este tema de la defensoría y tengo el beneplácito de mi familia para poder seguir en este proceso nuevo, como dice mi señora, el servicio militar adicional, que ya hemos hecho como 3 o 4 con varios gobiernos, pero vamos a seguir trabajando en eso. Entonces, quienes me quieran seguir en redes, en Twitter, arroba Daniel Acevedo E, en Facebook me encuentran como Daniel Acevedo, van a encontrar muchas publicaciones, Daniel Acevedo igualmente en LinkedIn y allí pueden seguir, yo estoy tratando de publicar todos los días avances en relación con este proceso. Esa cuñita, ahorita seguimos con el tema de salvaguardas, que es el tema con el que voy a cerrar la charla y es la gran pregunta que muchos de los asociados me han hecho, ¿cómo hacemos para cuidar nuestras empresas? ¿Qué se puede hacer para que no nos metan mano a los empresarios? Entonces seguimos con el derecho al error en estos últimos 20 minuticos que nos quedan. Entonces les decía, en relación con los temas tributarios y aduaneros hay 3 factores que son muy importantes. El primero, el cumplimiento de las obligaciones TASI, tributarias, aduaneras y cambiarias, es de fácil incumplimiento, no de fácil cumplimiento. Aquí cumplirle a la DIAN, cuando yo me meto y miro cuándo era CRE, cuándo es pago diferido, cuándo es impuesto diferido, cuándo tengo que meterme las normas NIF, cuándo me aplica cuál de la raya 1, raya 2, raya 3 del estatuto tributario, cuando en aduanero tengo que mirar una cantidad de cosas y nos vemos inmersos en un modelo tributario de aduanero completamente complejo. Ese es el primer punto. Entonces, la posibilidad de cometer errores es mayor. Segundo, los contribuyentes que llevan sus obligaciones quieren cumplir, pero pueden equivocarse. Yo puedo querer cumplir, yo estoy declarando lo que es, pero de pronto cometo un error en la llevada a ese. Entonces, estábamos hablando en las 3 temáticas fundamentales. Ahí estás en la última. Si te puedes devolver, porfa, a la 15. Te agradezco. Ok, entonces seguimos aquí en el proceso. Entonces les decía, el objetivo de la DIAN no es cazar errores, esa no es la finalidad de la DIAN a nivel Colombia, no es estar encima de los errores desde lo tributario o lo aduanero, esa no es la finalidad. Y les decía que situaciones como las que se presentó el año pasado, sí, muy interesante, fue un recaudo muy grande. El año pasado hicimos más de 176 billones en recaudo a nivel nacional y eso fue sumamente interesante, pero no hay derecho, sí, dentro de lo que es ilógico, que de esos 170 y punta hayan entrado 25 billones por efecto de sanciones. O sea, en vez de hacer más operaciones de tipo aduanero, más IMPO y EXPO, estamos sometidos a esas sanciones que generan la plata, pero que no están enfocadas realmente a lo que es la generación de trabajo. Elementos importantes, entonces, aquí lo vemos entre lo tributario y lo aduanero. Entonces, ¿cuáles son de los dolores de cabeza que más se presentan en esos problemas de cometer errores? Entonces, el error de periodicidad de IVA. Este tal vez es uno de los más dolorosos y más cuando hablamos, digamos, de cuando yo tengo cuatrimestral la obligación de presentación y presento bimestral y me sancionan y me dan por ineficaz la presentación porque la presento bimestral. Yo le entregué la plata antes al Estado.
te entregué el dinero antes de la fecha de vencimiento y me sancionan como si no lo hubiera presentado. Me cobran intereses y adicionalmente me dan una sanción. Ese error no debería ser grabado, ese error no debería existir como una sanción cuando yo le entrego al Estado antes de tiempo la plata. Otro en lo tributario, no presentación de la declaración de renta por no considerar activos en el exterior de más de $50,000. Esta se da muchísimo y hoy en día tenemos una cantidad de problemas. Esta semana estuve mirando con vencimientos de persona natural varias personas que ya están atendiendo el declarar sus activos en el exterior. Están diciendo, mire, yo tengo en este apartamento o abrí una sociedad y tengo estos activos y la llevé legal y la subí por vía de una monetización usando un intermediario del mercado cambiario. Hice legal. Pero en las modificaciones que hemos tenido, porque esta fluctuación del precio del dólar traído de la mano de cada vez que se hacen manifestaciones del gobierno es terrible y pues obviamente acrecentadas y agravadas con la situación que se está viviendo a nivel mundial, porque tenemos una guerra en Europa, tenemos una guerra entre Ucrania y Rusia, tenemos un agravante y es que Estados Unidos se ha metido en varios procesos en relación con esta temática. Y no sé si ustedes vieron la sentada de la señora Pelosi allá en el medio, en el oriente. Fue terrible. Eso generó una situación que para efectos de esa guerra fue gravosa, que ayudó a distensionar un poquito, porque lo que vemos la realidad es que Rusia no podía seguir con un proceso de guerra al lado y lado, uno en una situación que los chinos declararon como un ataque, estando del lado del Pacífico y no podían seguir en el Mediterráneo y en el Mar Negro con el tema frente a Ucrania. Entonces, eso distensionó y permitió que salieran cereales, ha permitido que salga urea y eso está bajando los niveles. Aquí un punto importante. Estados Unidos también ha tenido un creciente incremento del tema inflacionario. Vimos que la Fed tuvo que incrementar un 0,75 de la básica y eso tiene una influencia grande en el costo del dólar nuestro y todos estos elementos. Pero es importante entender que hoy ese factor se está reduciendo. Y se los digo por el factor precio gasolina, que en Estados Unidos sí marca muchísimo ese crecimiento o decrecimiento de la inflación. Hace 2 meses estábamos viendo galón de gasolina en Estados Unidos, pasó de estar en $1.80, $2 máximo en la mayoría de los estados, pasó a estar incluso en California en $5.2. Eso es un precio sumamente alto para el mercado americano. Hoy ese retroceso ya se está viendo. La semana pasada, antepasada, ya veíamos en la Florida valores de gasolina de alrededor de $3.40, de $3.20 y sigue en un retroceso interesante. Estamos esperando que llegue otra vez y rompa la barrera de los $3 y entre los 2.50 y los 3, y eso ya va a marcar una diferencia en el tema de costos porque eso va a mejorar la condición y seguramente la Fed vuelva a cambiar un poquito la posición de ese incremento del 0,75 que tanto le impacta a nuestro sistema y podamos ver alguna reacción en la inflación nacional, si no nos vemos absortos en esta situación que se está dando desde la tributaria, que es tal vez de los elementos que más está afectando esta situación de incremento de los costos. Lo vemos hoy en las materias primas, lo vemos hoy en los viajes, lo vemos hoy en el tema de la alimentación. Son los 3 factores que hoy en día en Colombia están afectando más. Otro de los elementos en lo tributario, la no presentación de información exógena de persona natural cuando recibe una herencia, y ese es un error que se ve todos los días. A mí en la defensoría me tocaba atender gente de esas casi que diario. Doctor, es que recibí esta herencia, yo arranqué el proceso y a mí se me olvidó meterla, ya hoy la estoy declarando porque me entregaron la hijuela, pero no la presenté en el momento y tengo una sanción altísima. Tenía que presentar la exógena y no la mandé. ¿Qué hago? Yo estaba en mi proceso tributario aparte. Esa es una sanción que es ridícula. Una persona que recibe una cosa en una eventualidad, una persona que seguramente desde el lado del sistema del sistema SIR, el sistema integrado de registro, que es el que mide todas las operaciones notariales y operaciones en las oficinas de registro, va a reportar eso a la exógena. La DIAN va a saber que yo recibí una herencia. Me la cobran por no reportarla cuando es un tema completamente eventual. Es muy injusta esa sanción. En lo aduanero,
los errores en descripciones mínimas que no afectan las subpartidas. Y aquí un elemento que es, yo puedo tener una subpartida 4520 y pongo la 4522 y desgraciadamente eso es un error, pero eso no afectó el tributo. Cuando yo miro el factor de lo que implicaba una de las subpartidas y la otra, no cambian el valor del recaudo. Yo no le hice ningún daño al sistema. Me ponen una sanción cuando yo no generé daños objetivos y sensibles o ciertos al sistema de recaudo nacional. Errores en el diligenciamiento de formularios. Aquí sí, ese es del día a día. Todos los días se cometen errores porque puse en una casilla lo que no era, de mala fe nunca lo he hecho. Eso es claro, la fila de contadores que me toca a mí atender o me tocaba atender en esa época era absurda en relación con errores cometidos que pueden ser modificados sin ningún problema y cantados por el mismo contribuyente y no deberían tener los efectos que vemos hoy en día desde el punto de vista sancionatorio. Cumplimiento de obligaciones en forma extemporánea, por ejemplo, las declaraciones anticipadas. Ese tema de la anticipada, cuando hay lugar o no hay lugar y me vengo por el otro sistema, igual estoy pagando, igual estoy haciendo el procedimiento y termino en una sanción. Aquí una de las sanciones más gravosas que se dan es el famoso 200%. Y lo veo mucho en textilero. En textilero se ve en ese campo impresionante, en el tema de las de ferreterías también se ve cuando traigo un producto y la DIAN después de 4 años viene y me dice, venga, usted tiene un errorcito en la descripción, que no cambiaba de fondo nada de lo que traje ni el valor de lo que pagué por el impuesto porque ya lo pagué, y me dice, no, usted tenía una falla cambiaria, un error desde el punto de vista, perdón, aduanero, devuélvame la mercancía, entréguemela, que obviamente es una mercancía después de 4 años ya se ha consumido. Entonces me dicen, bueno, lo lamento, me paga el 200% del valor de lo que trajo completo en la importación. Es una sanción que es macabra, es una sanción que acaba con empresas, es una sanción que es abusiva desde todo punto de vista. Pasamos a la siguiente, Sandra, porfa. De los elementos importantes del derecho al error. Sandra, ¿me regalas la fichita que sigue, porfa? Sí, ya un momento, doctor. Gracias. Entonces, mientras ya no la publican, ya no la ponen ahí, ya les digo, entonces, los elementos que tiene el derecho al error. Entonces, los más importantes, primero, la confianza entre administración y administrados. Que se los decía desde el principio, tenemos que romper ese ciclo de estar metidos en el concepto en el que hay desconfianza. Esto se volvió al revés. Este es el único país en donde prima la mala fe del administrado. Acá todos somos delincuentes frente a las autoridades. Eso no puede seguir. Segundo, en este tema del derecho al error, la eficiencia en Francia. Tenemos la ley 702 del 2017 que opera en Francia y que está funcionando y ha demostrado que ese derecho al error ha disminuido lo gravoso de las sanciones y tiene a las entidades funcionando mejor. Tres, no todo puede ser sancionable, no todo es doloso, no todo es inmoral, no todo merece esa sanción. Hay cosas que pudiesen ser no sancionables, puede tener intereses si yo me voy en un tiempo, pero no sanciones. Cuatro, la voluntariedad de tener un beneficio y es, hombre, si yo la canto, vuelvo al tema, cuando yo genero una cosa que se llama la delación, yo mismo me entrego, yo mismo me sapeo, como dirían en la calle, pues hombre, eso debería tener un beneficio. Si yo mismo fui el que le dije a la DIAN, venga, yo cometí un error, vengo a corregirlo, pues eso debería tener un beneficio, no aplicarme la misma sanción del que la DIAN tiene que perseguir, tiene que constituir en mora, tiene que constituir en la violación aduanera o tributaria, y me aplica lo mismo cuando yo voy y me canto. Quinto, no es un mecanismo para probar o cometer errores por fraude o dolo. Y aquí un punto importantísimo que hablábamos con varios de los senadores con los que hemos estado hablando y representantes. Me decían, doctor, pero ese derecho de pronto no se nos convierte como en un aval para cometer errores. Yo decía, no, para nada. Ojo, no opera nunca cuando haya dolo, mala fe o un tema de fraude. Pero sí tiene un punto, y es que esos elementos los tiene que probar el Estado. El Estado es el que me tiene que decir cuando actúo con dolo, cuando estoy cometiendo un delito. Eso es una virtud que tiene que tener el Estado. Y ahí está la carga de la prueba en manos del Estado, no en manos mías. Aquí es al revés. Aquí, como no hay confianza y opera el principio de la mala fe, yo tengo que ir a buscar por todas las vías demostrar que yo no cometí el error o que no lo hice de mala fe, y voy en un desequilibrio completo cuando me van a sancionar. Y por último, el elemento de la gradualidad del 640. El otro día una persona me decía, doctor Daniel, pero es que en la ley ya está ese tema del derecho al perdón, está el 640. Usted cuando se aplica el 640 le genera gradualidad y le baja.
Entonces se puede bajar el 50% del valor de la sanción y si usted no es reincidente puede aplicar otro y se aplica otro 50 y puede bajar al 25% de la sanción. Sí, si ustedes miran el 640, tiene más excepciones para no poderse aplicar que las que tiene cualquier otro artículo. Es un artículo dificilísimo de aplicar porque casi siempre termino en el punto en el que ya no lo puedo aplicar o porque ya me requirió la DIAN o porque ya me llegó el requerimiento o porque ya hubo actuación directa de la DIAN en una simple aprehensión, en pararme un carro en la carretera, ya en ese momento se entiende que hay aplicación de actividad desde el lado de la DIAN cuando me requieren o me llegó una presuntiva y termino en una situación en la que no puedo aplicarme el beneficio de reducción. Entonces, ojo con eso, es completamente diferente y esto aplica en otro criterio. Sandra, la siguiente, porfa. Como les decía, en los objetivos, la DIAN no tiene como objetivo cazar errores. Esto no se genera por vía de sanción el recaudo. La DIAN tiene que apartarse de eso. Debe manifestarse el principio de la buena fe y esto es los administrados pretenden cumplir con sus obligaciones y eso es lo que debe hacer la DIAN y es ayudar a la gente, la facilitación que les comentaba hace un rato. La DIAN pretende que los usuarios cumplan sus obligaciones, sí, pero no cazando en el zoológico. Entonces se van a las empresas que saben que no son las que cometen contrabando, pero que pueden tener algún error y terminan generando una cantidad de sanciones porque además lo tuve que ver la semana pasada, llegaron a una empresa de fiscalización donde hay 25 funcionarios, en el proceso dirigieron a 17. Entonces, imagínense los 17 funcionarios de fiscalización de Bogotá metidos haciendo un operativo en una empresa, 3 días buscando cosas, a ver qué se encontraban, hasta que finalmente encontraron una bobada relacionada con un tema de un producto, entonces en el que decían, venga, es que yo quiero mirar bien si la descripción que usted tiene acá es la que coincide, entonces se llevaron una cantidad de pruebas y aprendieron mercancías por temas de facturación y cosas que no tenían de fondo nada, cosas cogidas realmente, como dice uno, con babas. Entonces, ese objetivo, hombre, ¿por qué no se hacen los operativos en las zonas donde uno sabe que hay temas de ilegalidad? ¿Por qué los operativos no son eficientes en los puertos donde sabemos que hay ilegalidad y si van a cazar en el zoológico? Ese es uno de los elementos más gravosos que se presenta hoy. Si el cumplimiento de las obligaciones es un objetivo común, el reconocimiento del error y el mecanismo para subsanarlo sin sanciones debe facilitar. Y ese tema es importantísimo y es, hombre, si yo voy a la DIAN con el ánimo de pagar, que la finalidad es esa, ayúdeme, facilíteme la vida, permítamelo. Y aquí lo que me tocaba hacer o lo que hacía mi equipo, que mando un saludo muy grande para toda la Defensoría que hoy sigue tratando de llevar ese modelo que teníamos de comunicación directa y de presencialidad. Y era terrible cuando la gente me decía, es que llegamos a la DIAN, esto es una gran muralla. ¿Qué hacemos para romper esa muralla? Y se dieron cuenta que la Defensoría era una puertica con flores para entrar en la muralla. Y eso se empezó a cambiar y vimos trabajos como el de la doctora Adriana, de atención al ciudadano, que modificó las cosas, funcionarios como la doctora Patricia González en Bogotá, que cambió los paradigmas, digamos, en las devoluciones. Ella montó un programa en el que llamaba al contribuyente que tenía 2 inadmisores y le decía, venga, corregimos los 2 acá, venga, yo le muestro dónde están los errores. Y eso es ayudar, eso es creer en la gente y proporcionarse cuando estábamos salvando las empresas en este mecanismo de devoluciones. Entonces, ojo con ese tema de la facilitación y lo que realmente implica. Seguimos en el siguiente, porfa. Aquí un punto que es importante y es el artículo. Y este artículo, como lo digo siempre en estas charlas, esto es una propuesta, esto no es que Daniel Acevedo quiere sacar la ley Acevedo, no. Yo no me interesa para nada que tenga mi apellido, la norma, ni nada, ni el artículo Acevedo, no. Esto es un artículo para todos los colombianos, es un artículo que viene trabajando Analdex, que viene trabajando mucha gente, que viene trabajando Fenalco en una forma increíble, increíble el proceso que se ha hecho a nivel nacional con todas las regionales en tratar de llevar este concepto del derecho al error. Y miren los artículos, miren el artículo con los elementos. Esto vamos a hacerlo rápido para no quedarnos ahí porque el artículo entrará en debate. Esto es solamente un formato que se está presentando a los senadores y a los representantes. Y dice así, derecho a incurrir en el error. Quien haya incumplido por error por primera vez una obligación o haya cometido un error relacionado con reporte. Entonces, ojo con esto. O incumplo la obligación o reporto mal, no será objeto por parte de la administración de ninguna sanción pecuniaria ni de medidas cautelares. Ojo, el gran beneficio es no me coja mi plata, no me embargue, no me ponga a correr.
y no me ponga la sanción, permítame corregir. Y ojo con este punto, y aquí hago un paréntesis antes de seguir con el artículo, en Estados Unidos existe, en Estados Unidos se aplica esta norma, y hace unos días hablaba con gente de Andersen, una firma grande de los Estados Unidos, les decía que tanta es la incidencia de que se utilice este beneficio, me decía es altísima. Me decía, lo que pasa es que aquí en Estados Unidos se la perdonan una vez, y eso sí le dicen, escójala bien, escójala. Ustedes saben que en Estados Unidos el concepto penal del incumplimiento tributario es muy alto y puede dar lugar a que uno termine en la cárcel por el tema de incumplimiento tributario. Y me decían, hombre, aquí las cogen sobre todo cuando tienen efectos que pueden ser penalizables, pero sí se permite, y Estados Unidos permite que en un error en mi vida tributaria me lo perdonen, se hagan, y me dicen, vaya, pague lo que dejó de pagar y ya, pero no me aplican la sanción ni penalizable ni la sanción pecuniaria que me incrementa el valor en esos casos. Entonces, ojo con ese efecto. Entonces decía, que no me aplique la administración ninguna sanción pecuniaria ni de medidas cautelares sobre la mercancía si regulariza su situación por iniciativa propia, delación, cuando yo mismo me entrego, cuando yo mismo canto la situación, o después de haber sido invitado a corregir por la administración en el plazo indicado por ella. Hombre, aquí queremos abrir un espacio y es cuando a mí me llega esa persuasiva donde me dicen, hemos verificado que de pronto usted no presentó bien sus valores, que su producto no creció lo que tenía que crecer de acuerdo con el mercado, que se le puede haber quedado algo, vaya, corrija. Si yo voy y corrijo en ese punto, no me clave la sanción. Permítame hacer la corrección, pero no me sancionen en ese punto, si estoy acogiéndome a lo que me pide la administración. Ojo con esto que sigue, ese parrafito, la sanción puede, sin embargo, imponerse sin que la persona sea invitada a regularizar su situación en caso de mala fe o fraude. Y aquí el punto importante, esto no es para legalizar metidas de pata, esto no es para que la gente vaya y meta y meta y meta la pata, no, esto es en una única oportunidad y cuando no haya esa mala fe o fraude. Pero tiene el elemento que viene acá y se entenderá de mala fe en lo relacionado con el presente artículo, el incumplimiento doloso de una obligación. En caso de objeción, la prueba de la mala fe y el fraude le corresponde a la administración. Y ahí es la carga de la prueba basada en la confianza. Hombre, si usted, administración, sabe que yo cometí ese delito, pruébemelo, demuéstremelo y no me deje aplicar el beneficio. Suficiente error que uno puede aplicar el beneficio y tener que aplicar la sanción full. Entonces, esos los elementos desde el punto de vista del error. Sandra, porfa, la que sigue. Entonces, ahí tenemos los elementos muy rápidos. Me regalas la fichita que sigue, porfa. Listo. Entonces vemos los elementos de, primero que todo, cuando opera, al incumplir la obligación o por no reportar, el efecto inmediato es que se disminuya o se anule la sanción o que no haya medidas cautelares. La iniciativa baja es viable cuando yo mismo la canto, cuando es voluntaria y da la corrección o corrijo cuando es provocada y cuando uno aplica por mala fe o fraude. Finalmente, los elementos más importantes, universalidad, y es donde queremos llevar este tema del derecho al error. Las obligaciones sustanciales o formales, aplica a todo. Todos los obligados, esto tiene beneficio para cualquier colombiano que cometa un error. El efecto, no imposición de sanciones, no medidas cautelares y las condiciones que sea por primera vez, que la regularización sea voluntaria y que no implique la existencia de fraude o mala fe. Eso en la generalidad de los elementos de este tema del derecho de error. Ahí termina la presentación, ahí termina lo que viene gráfico y termino con el temita que les había dicho hace un momento, que es el tema de las salvaguardas. Y es una pregunta que me han hecho en varias de las reuniones que hemos hecho con FENALCO, en varias de las reuniones que hemos hecho con otras agremiaciones, y muchos clientes hoy en día, ya otra vez desde el lado del proceso aquí de ayudar a empresas y están en el tema de la consultoría. Y es, ¿qué podemos hacer hoy en día? Entonces me decían, hombre, doctor Daniel, ¿y qué pasó en otros países donde efectivamente se dio el tema de la expropiación? ¿Cómo se limitó un poquito eso? Y aquí tenemos un caso que es Venezuela. Aquí les cuento la experiencia con Venezuela, más de 17 años trabajando bajo ese sector, tanto desde ProExport, en la iniciación, a mí me tocó el cierre de la frontera hace 16 años, 17 años, eh, trabajando con empresas que sufrieron la pérdida de capitales con el CADIVI, cuando se supone que las empresas entregaban en Venezuela la plata al gobierno para que el gobierno las girara, como es aquí en el Banco de la República, y el gobierno venezolano se robó la plata, así de claro, se robó la plata de muchas empresas y no la puso en el exterior. Lo que está pasando hoy, que es muy curioso y es para efectos de ingresar productos, Venezuela tiene una tacha de imposibilidad de salir al mercado, no tiene sistema SWIFT, no puede salir por los mercados de intermediarios del mercado cambiario normales,
Y si ustedes miran, el año pasado estaban en una producción de 490.000 barriles, la más baja que se había dado en los últimos años en la historia de la producción petrolera. Y se dio una posición muy curiosa y fue: traigan capitales, inviértalos en el mercado. eh, y yo no miro de dónde vienen. Y realmente lo que han hecho es una gran lavandería de capitales. Ha entrado una cantidad de plata a Venezuela, y los pagos los están haciendo desde Panamá. Esa es una realidad. Hoy el gobierno venezolano hace los pagos desde allá porque no puede hacer pagos desde Venezuela, y no sabemos de dónde están saliendo todos esos recursos. La realidad es que hoy ya están en producción petrolera que está pasando el 1.200.000 barriles. Esperan para el año entrante pasar los 2.500.000, y pues obviamente eso será toda plata que venga a nutrir este proceso de crecimiento del modelo venezolano. Lo grave desde ese punto de vista es que, pues, hombre, si están lavando, si los capitales no se están verificando en SARLAF, en SAGRILAF, no se está aplicando el FATCA, no se están aplicando los mecanismos de control de origen, pues va a ser muy grave. Salvaguardas en relación con qué. Y aquí viene un proceso, yo lo cuento muy rápido. Quien quiera que le explique más a fondo el tema me pueden contactar. En FENALCO les dan mis datos de contacto y me llaman con todo el gusto. Me pueden seguir en las redes, les vuelvo a contar. Arroba Daniel Acevedo en Twitter, por ahí también me pueden contactar. ¿Qué encontramos en estos 18 años de trabajo en Venezuela especialmente? Estos modelos de gobierno socialista, estos modelos de gobierno del siglo XXI, basados muy en el tema del Foro de Sao Paulo y estas situaciones que se dan y lo que estamos viviendo hoy en Colombia, finalmente cedimos a ese proceso, y pues hay que respetar la posición democrática, según dicen, se dio en las elecciones, en las urnas. Nos demuestra una cosa, y es que este tipo de modelos de gobierno respetan la propiedad de los Estados Unidos de América. Y muy seguramente parte de la visita que hizo el gobierno de los Estados Unidos, supongo, fue a eso, a decir: hombre, ya como lo hicieron en Venezuela, ya en Venezuela se montó el modelo, aquí no vamos a poner vidas de americanos para liberar ningún país, pero respete la propiedad de los americanos. Estados Unidos, después de la Segunda Guerra, se dio cuenta que tenía muchísimos activos de sus nacionales a nivel mundial, y eso tenía dos factores: esos activos debían rentar para efectos del sistema tributario americano, y dos, tenían que ser salvaguardados, tenían que ser protegidos, porque por fuera de los países los americanos no tenían cómo proteger sus activos. Para efectos de eso se crea una norma, que es un estatuto de protección de los activos offshore de Estados Unidos, que lo que hace es que Estados Unidos verifica y cuida las sociedades o los activos en los cuales sus americanos, personas nacidas en los Estados Unidos, o sociedades con jurisdicción de los Estados Unidos, ahí no implica quién sea el socio, puede ser el socio de Timbuktu, de Colombia, de Nairobi, de donde uno quiera, pero es una sociedad americana, tenga inversiones en sociedades en el exterior o en activos en el exterior. ¿Qué pasa con este tipo de beneplácitos o de salvaguardas? Hay que hacerlo por vía de una inversión legal completamente. Entonces hay que aperturar una sociedad en los Estados Unidos, subir desde Colombia un capital. Se recomienda que sean capitales muy pequeños. Aquí no hay que subir capitales grandes para efectos de no generar doble tributación en Estados Unidos. Entonces, ¿qué es lo que hago? Creo mi sociedad en Estados Unidos, subo un capital pequeño, capital que pueda ser alrededor de $5.000, $10.000, algo que sea la base para la creación de esa sociedad. Lo subo por inversión extranjera, eso tiene unos formularios específicos de acuerdo con la DECIN 083 del Banco de la República. Entro a esa jurisdicción de Estados Unidos como inversionista extranjero. Y posterior a tener legalizado eso, esa sociedad de los Estados Unidos invierte aquí en Colombia en una porción de acciones de las sociedades o en un porcentaje del activo. Si yo quiero salvaguardar mi finca, si quiero salvaguardar mi casita, que normalmente la tengo con mi señora, le vendo una prorrata, un pedacito pequeño. ¿Qué genera eso? Ojo, este tipo de operaciones genera una cosa que se llaman los IEC, que son los certificados de inversionista extranjero. Y eso marca las sociedades. Las marcas que en el Banco de la República aparece un certificado donde dice que en esa sociedad hay un inversionista extranjero y que hay un canal cambiario abierto para el exterior. Y en la DIAN igualmente se marca esa sociedad como inversionista extranjero. ¿Qué ventaja tiene eso? No es una singularidad que garantice, como les digo, son salvaguardas, es como ponerse un flotador. A veces la gente con flotador se puede ahogar. Lo que sí vemos es que en países como Venezuela funcionó, y elementos como, si ustedes miran en la historia, y toco aquí el tema del éxito cuando le vendió a los franceses en Venezuela, allá los expropiaron muy rápido.
Empresas como Sambil, si ustedes miran, Sambil es de un señor que se llama Sadi Cohen, es un venezolano judío de allá de Venezuela. Ese señor hizo sus inversiones por vía de sociedades americanas. Esa empresa jamás la han tocado en Venezuela. Jamás, jamás, porque tiene inversionista americano. Entonces, ojo, lo que hago en esa sociedad es invierto en una porción chiquitica, dejo marcada mi sociedad y esa sociedad va a declarar, yo como persona natural declaro que tengo una sociedad en Estados Unidos, la llevo a mi formulario 160, declaro que tengo 6.000, 10.000 dólares en Estados Unidos y la sociedad de allá invierte en mis activos acá y deja marcado eso para efectos de que quede esa salvaguarda de la participación de los Estados Unidos en mis sociedades. Ese es uno de los mecanismos que se han visto, es uno de los mecanismos que la gente pregunta qué se puede hacer, ese es un mecanismo. El otro, estar con mucho cuidado, finalmente prever lo que pueda pasar, ir midiendo el ambiente, ir midiendo la tónica de lo que se está moviendo. Yo confío mucho en el que el Congreso, aun cuando nunca hemos confiado mucho en lo que pasa allá, desgraciadamente por las cosas que nos ha tocado vivir, yo confío mucho en que hoy los congresistas se den cuenta qué es lo que están haciendo y qué es lo que van a aprobar. Y espero la sensatez del gobierno. Esto es para que nos vaya bien a todos. Desgraciadamente nadie puede querer que a este gobierno le vaya mal, porque es que de irle mal a Colombia entramos en una debacle en que bien poquito tenemos y bien poquito vamos a sacrificar. Entonces, pues sería gravosísimo para todos. Ojalá las cosas vayan bien, pero sí ojo con una tributaria que va a ser regresiva, que va a acabar con la competitividad, que acaba con mecanismos como las zonas francas, que va a agravar la riqueza supuesta de personas que tienen más de 10 millones de pesos, que es una cosa pírrica a lo que es el nivel internacional. Nosotros somos pobres, pobres alrededor del mundo. Nosotros no tenemos capacidad de inversión y ahora pues tacharnos de grandes ricos porque ganamos más de 10, eso no es lógico. Entonces, ojo, ojo con esas posiciones. Y pues finalmente esas críticas son las que les puedo plantear, son los miedos que tienen. El gran sentimiento hoy en día, incertidumbre. Yo por eso les digo, ocúpense, no se preocupen, ocúpense, tomen medidas, hagan sus operaciones, estén mirando los mercados, estén mirando situaciones alrededor del mundo donde pueda ser benéfico, vayan mirando que no se nos vaya a venir un corralito que cierre la sacada de dólares, todo ese tipo de situaciones que han sido lo común. Vemos esta semana un retroceso en procesos como el de Chile. Ese no rotundo a la modificación de la Constitución tiene de fondo un querer, y es que el país se está dando cuenta de que fue entrar en ese modelo ilógico de estatalización, de cambiar las condiciones, de pensar que se tiene ese ánimo conquistador de Cristóbal Colón de que todo era malo y realmente no era malo. Entonces hay que tener mucho cuidado, mucha fe en todo, en lo que les pueda colaborar. Mil y mil gracias, ahí estoy para seguir sirviendo a los colombianos, es el ánimo, espero poder volver a la Defensoría y seguir trabajando por los colombianos, seguir defendiendo esos 15 derechos fundamentales de los contribuyentes y usuarios y seguirles llevando información ladrillo, porque esto cuando hablamos de temas tributarios yo entiendo lo ladrilludo y lo harto y lo espeso que es hablar de todas estas temáticas, pero pues espero que sean de utilidad, que permitan que la gente tenga conocimiento adicional de algunas cosas y que podamos estar todos unidos para sacar el país adelante, porque lo que hay que hacer es trabajar por nuestro país y ponerlo hacia adelante, no para atrás, como estamos viendo que estamos echando todos los días. Eh, no podemos seguir en situaciones ilógicas, no podemos, hay que pedirle amablemente al gobierno que los funcionarios que están claramente desviados de la finalidad de sus carteras, de las cosas donde tienen que trabajar y se nota a toda luz el desconocimiento, hombre, que renuncien y que entre la gente que tiene que tomar medidas y creer. Ha habido aciertos interesantes con ciertos funcionarios que han nombrado y medir mucho lo que se dice porque vemos cómo afecta a eso temas como el dólar. Eh, Propuestas como que el ladrón me devuelva el celular y me pague las mensualidades, no creo que sea lo que están esperando los colombianos desde el lado de la justicia. Entonces hay que ser críticos, pero hay que seguir adelante porque pues es el país en el que nos tocó vivir y es lo que vamos a tener que afrontar entre todos. Entonces, ánimo a todos, estamos atentos a ayudarles. De nuevo, mi agradecimiento para FENALCO, qué pena esta charla tan espesa, sé que es pesada, pero pues a veces es importante sentarse y escuchar posiciones y mirar qué es lo que está viniendo y qué es lo que está pasando realmente por fuera de la puerta de la casa o de nuestra empresa. Mil gracias, Sandra, por esta oportunidad. Mil gracias a FENALCO, de nuevo al doctor Juan Esteban, a todos ustedes que nos acompañaron hoy en este proceso. Y si quieren alguna pregunta, aquí estoy. Cuéntame, Sandra, ¿qué tenemos?
Claro que sí, doctor Daniel. Muchas gracias. Excelente esta charla que nos ha dado el día de hoy a todos nosotros los empresarios que estamos aquí de Penalco. Entonces, quien tenga alguna pregunta, por favor, la hace por el chat o puede levantar la mano. Adelante. Doctor Daniel, creo que quedó todo muy específico en lo que usted nos dio a nosotros, estos tips para nuestros comerciantes, para nosotros mismos. De todas formas, le damos muchas gracias por esta charla. Cuenta con FENALCO y con todos los empresarios que está aquí. Muchas gracias y que todos tengan un feliz día. Sandra, mil y mil gracias y un abrazo para todos. Que tengan una feliz tarde. Chao, chao.